sello personal del egresado tenemos hoy una sesión especial y la hicimos porque amerita. Hace 21 años la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Nacional, sede de Medellín y unas universidades en Bogotá, creamos un programa o un congreso especial con un personaje del cual vamos a hablar enseguida. Y nosotros cuatro tuvimos que ver con ese evento. Tenemos aquí al doctor Gustavo López Ospina, que estuvo en la UNESCO muchos años, egresado de Economía y distinguido con la medalla José Félix de Restrepo al egresado sobresaliente, año 2003, cuando cumplíamos los 200 años de la Universidad de Antioquia. Está el doctor Guillermo Arizmendi Díaz, él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero egresado del Liceo Antioqueño. ¿En nosotros en qué año, Guillermo? Año del liceo, año 1978. La cosa se ve que es grave porque ahí no se acuerda de la fecha, hombre. Y está, en el programa anterior estuvimos dialogando con nuestro querido Nelson Vallejo Gómez, que les contaba que está bregándose a tomar el palacio, mejor dicho, el Ministerio de Educación de Francia. Él es asesor del ministro. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Qué tuvimos que ver? El congreso lo organizamos en Medellín, yo era en ese momento director de investigaciones en la Pontificia Bolivariana y era una invitación, un reto muy especial. La ciudad venía en una convulsión muy dura, unas violencias muy fuertes y las universidades tuvimos la convicción de empezar a voltearle la página a la ciudad y al país. La violencia se tomaba las primeras noticias, ha continuado, pero otras noticias fueron llegando. Fue precisamente la presencia de uno de los mejores pensadores del siglo XX y de esta primera parte del siglo XXI, Edgar Morán. Lo trajimos hacia el mes de febrero de 1997 y estos cuatro egresados de la Universidad de Antioquia y del Liceo Antioqueño tuvimos que ver con eso. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Nelson estaba adelantándonos algunas ideas, pero muy interesante, ¿cómo fue ese contacto con Edgar Morán? Como siempre en las cosas importantes, hay algo que está en relación con las personas, con los momentos estelares, se cruzan historias propias y que marcan una vida un poco así como lo que llaman el momento de Damasco, una aparición. Yo estaba en París cuando recibí tu llamada proponiendo que te pusiera en contacto con Edgar Morán para hacer ese seminario sobre la obra de Edgar Morán, que es una obra que sobre el tema de pensamiento complejo. Y inmediatamente Gustavo López estaba director del programa de educación para un desarrollo sostenible en la UNESCO, se cruzaron las iniciativas, apoyo de la UNESCO, Edgar Morán aceptó venir a Colombia y yo te propuse que hiciéramos dos entrevistas, una para La Patria y otra para El Colombiano. Fueron entrevistas importantes de 4 páginas en el periódico El Colombiano un domingo y como tú dijiste, llegar a traer a un gran pensador y que el periódico del departamento saque un domingo 4 páginas con una foto de ese pensador, en donde hubo también un texto del rector de la universidad, una presentación del congreso que hiciste tú, es decir, nos tomamos el suplemento literario del Colombiano ese domingo, ese febrero de 1997 y cuando llegó Morán quedó muy impresionado, es decir, una ciudad entera que lo recibía. Teníamos una preparación de 1 año y medio ya alrededor de ese evento. Para nosotros era un gran desafío por varios motivos. Uno, porque la ciudad estaba muy convulsa. Segundo, porque es un pensador que escribe muy raro. Escribía para él. Yo me leí los 5 tomos iniciales y no lo entendíamos sino él y yo. No mentira, la gente que andaba estudiándolo, pero que tiene un lenguaje en ese momento que estaba elaborando su pensamiento, en un lenguaje muy difícil. Entonces la gente entendía pensamiento complejo como pensamiento enredado y no se le querían medir. Pensamiento complicado. Complicado, sí. Pero teníamos un problema de financiación que fue Gustavo el que nos ayudó a resolverlo. ¿Cómo fue la cosa? Nosotros en este programa mundial que estábamos en ese momento iniciando, porque recuerden que en los años 90 las Naciones Unidas celebraban los 50 años de existencia. Entonces se crearon una serie de conferencias mundiales de los jefes de Estado para abordar los problemas fundamentales de la humanidad. Y uno de los problemas fundamentales era la educación. También el tema de población y el tema del desarrollo. Entonces, dentro de las Naciones Unidas le pidieron a la UNESCO que creara un programa mundial
y ese programa me invitaron a que lo dirigiera, lo creara y lo terminara, así que me obligaron a estar prácticamente 10 años para ello. Una de las temáticas grandes que había que promover era la de un nuevo pensamiento, para poder cambiar la noción de desarrollo, etcétera, y poder incorporar dentro de ese trabajo una posibilidad de cambio de las Naciones Unidas, de reinvención misma de la UNESCO. Entonces necesitábamos grandes pensadores. Así que este momento vino porque el rector de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Perdón, de la Pontificia Bolivariana, Darío Múnera Vélez, éramos amigos desde los años 60. Correcto. Me llamó a decirme, necesitamos una ayuda para que venga Edgar, porque creo que era el tiquete de avión que costaba bastante y había que hacerlo de inmediato, con una condición, de que cuando Edgar vuelva a París, necesito hablar con él para ver qué hacemos y también Nelson. Sí, es que era una condición. Y se cumplió. Era una condición del viaje porque él venía con una asiática y dijo, yo viajo pero en primera clase, y nosotros aquí, primera clase de París, pero además la posibilidad de que viniera con la esposa que andaba enferma, y él decía, yo no me voy para Colombia porque ella está mal. Exacto. 2 días antes del Congreso nos lo canceló, yo le dije, señor, eso está ya montado, yo le consigo ambulancias, médicos, todo lo que quiera, pero no podemos cancelarlo, y logró venir. Pero hubo otro elemento muy importante que fue la preparación durante 1 año y medio en la que Guillermo tuvo algo que ver, pero nos va a contar después de que veamos unos mensajes. En el sello personal del egresado estamos hablando del sello personal del egresado que 4 egresados de esta universidad y del Liceo Antioqueño le pusimos al evento de hace 21 años sobre el pensamiento complejo, que tuvo una gran dimensión. ¿Cómo fue el proceso de preparación? Es que nosotros tuvimos 1 año y medio de tertulias y de discusiones. Guillermo vino y coordinó una de las mesas. Sí, recuerdo con mucho cariño, primero, como las inmensas y variadas incertidumbres a las que nos vimos abocados, porque tratándose de un evento tal, se trataba de convocar diversas disciplinas y cuáles debían concurrir, cuáles no, por qué sí, por qué no y con qué criterios. Porque además, en aquel entonces, el pensamiento de Morán era bien importante en el planeta y en Colombia era muy importante, pero era algo, si se quiere, un poco distante, era como para iniciados. Luego era un poco poner a Morán de cara al establecimiento académico en este entorno. Y yo ayudé en algo con lo que tenía que ver con el área de humanísticas en el ámbito del derecho. Por supuesto que allí estuvimos un magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, y yo, que contribuimos un poco con el esfuerzo desde la perspectiva del derecho, que es bastante difícil, en el entendido de que, permítaseme la herejía, suele ocurrir que en el ámbito del derecho el pensamiento es refractario, no es tan innovador, sino más conservador. No lo sé por qué. Tal vez porque, es una profesión hecha con teflón, no le pega nada. Tal vez porque la ley no anuncia la realidad, sino que la recoge. Es en parte eso. Pero también recuerdo que resultó de mucha valía, digamos, la convocatoria de otras disciplinas, porque recuerdo que también venían ingenieros, vino el sindicato antioqueño que concurrió con ejecutivos, medicina. Sí, estaban todos realmente era muy interdisciplinar. Bueno, el Congreso se hizo y estamos hablando de un Congreso de hace 21 años, pero ¿cuál es la gracia de tener una reflexión abundante con mucha gente interdisciplinaria sobre el pensamiento complejo? ¿Cuál es la gracia de ese pensamiento? La gracia del pensamiento complejo, y esto lo hemos conversado varias veces con Edgar Morán en diferentes escenarios y países, es la de tejer juntos, juntar las diferentes disciplinas, pedirles que se abran en diálogo con las demás frente a problemáticas fundamentales para buscar colectivamente soluciones juntos. Digamos que en eso se resume. No es tan simple hacerlo, porque las metodologías que ayudan a que las disciplinas dialoguen entre sí y progresen, digamos, en la calidad y profundización del pensamiento,
poco a poco van avanzando. No, hoy mismo, 20 años después, estamos en la misma tarea. Lo importante, diría yo, que el momento de Medellín, que mostró, como tú lo mencionabas, esa problemática de la ciudad tan grande, para nosotros Medellín en París era un laboratorio de lo que pasaba en el mundo, porque nosotros en ese momento estábamos enfrentados en esas conferencias mundiales que se daban en ese instante con los jefes de estados del mundo en problemas fundamentales como era el de la población, el desarrollo, el de la misma educación, el de la niñez, el de la mujer, etc. Estábamos observando qué hacer. Entonces, la reunión de Medellín con Morán, al regresar él, le propusimos que nos ayudara junto con Nelson. Y de allí salieron los 7 saberes. O sea que Medellín fue un impulso grande a la concepción de los 7 saberes, que hoy es una obra que está en más de 100 lenguas, es estudiado en el mundo entero y en la UNESCO es el documento que más se baja todos los días por internet, y en Naciones Unidas es el 5º documento en estos 20 años que se sigue bajando para mostrar la importancia de lo que pasó. Ese texto, cuando lo sacamos en el 99, de inmediato el Consejo de Medellín sacó una edición de 10.000 ejemplares que se distribuyó por toda la ciudad para continuar animando la reflexión de ese momento histórico. Pero lo interesante de ese folleto es que además se hizo con la metodología de la complejidad. Exactamente. Nelson estuvo por ahí al frente con ustedes haciendo ese intercambio de contribuciones. ¿Cómo fue? Sí, fue una experiencia de pensamiento complejo en acción, por decirlo así. Habíamos organizado con el Ministerio de Educación unas jornadas temáticas De Francia. de Francia, sí, en marzo del 98, en el marco de un consejo científico de educación del ministro Claude Alegre, dirigido por Edgar Morán, ese consejo científico, y esas jornadas temáticas manejaron 7 temas: el mundo, la vida, la humanidad, la historia y otros. La idea era que esos temas fueran objetos naturales a partir de los cuales las disciplinas con sus metodologías y contenidos aportaran su conocimiento a el mundo. ¿Qué dice del mundo la física, la química? ¿Qué dice del mundo la antropología? ¿Qué dice del mundo la psicología? ¿Qué dice el mundo de la tierra? ¿Por qué? Porque mundo, tierra, historia, humanidad son objetos que pueden recoger como tal aportes de diferentes disciplinas para responder a las problemáticas con respecto a la humanidad, con respecto a la tierra. Una de las problemáticas graves con respecto a la tierra es la destrucción en que la tierra en este momento está en curso debido a la misma cantidad de... La sobreexplotación. La sobreexplotación, pero también la sobrehumanidad, hay una cantidad importante. Quiero volver un momentico al tema de pensamiento complejo. ¿Cuál es la gracia? Es muy linda esa pregunta. ¿Cuál es la gracia del pensamiento complejo? Es decir, ¿qué hay en el pensamiento complejo que toca, que se vuelve una gracia? Es decir, que se vuelve algo que haga eureka. Es importante tener en cuenta que dentro de la noción misma de pensamiento hay un problema epistemológico, es decir, que dentro del pensamiento hay una bipolaridad. El pensamiento tiene a su vez una parte de conocimiento, pero también una parte que está escondiendo el conocimiento, en el caso, por ejemplo, del sujeto del conocimiento que está predeterminando el conocimiento, entonces está excluyendo otras aristas del conocimiento. El pensamiento aclara, pero a su vez también condiciona, entonces también encierra. La idea es que el pensamiento complejo sea la posibilidad de que dentro del pensamiento haya una apertura para que la parte oscura misma del pensar se tome conciencia de esa parte oscura, no que podamos saber definitivamente de manera absoluta o que tengamos un conocimiento absoluto del pensamiento, porque pues en ese caso entonces ya no sería un pensamiento vivo, sino que sería un pensamiento muerto, o sería el pensamiento de un para Dios. coleccionar, coleccionado en un museo. Entonces, hay una parte epistemológica que hay que trabajar para entender el tema del pensamiento complejo, y también una parte antropológica. ¿En qué sentido?
que el pensamiento es el pensamiento de un individuo, que un individuo es a su vez una composición de sociedad y también está compuesto de vitalidad, de vida. Entonces somos personas, individuos, seres humanos, compuestos a su vez de humanidad, sociedad y personalidad, psicología, y que ese componente genera pensamiento. Entonces ese pensamiento se alimenta de lo cognitivo, de lo biológico digestivo y de todo el contexto cultural que nos entorna. Dentro de ese contexto cultural hay condicionamientos culturales. La posibilidad de un pensamiento complejo es salir de esos condicionamientos culturales. La fuerza de la cultura es salir de la cultura ella misma para poder integrar otra cultura. Correcto. Mire, yo preguntaba por la gracia del pensamiento complejo y me parece interesante que Guillermo nos diga a un procurador. Ahora que les dije que él era procurador o fue procurador. Sí, déjeme acotar esto sobre este particular, Eduardo. Es que el modelo científico llegó a un punto de saturación, de cansancio, como consecuencia como del ensordecimiento de las disciplinas, ¿no? Es decir, el autismo disciplinar produjo como el agotamiento de las disciplinas, lo que de otro modo pudiera llamarse la super mega hiper especialización, ¿no? Es decir, hay un especialista en dedo y entonces... Pero de derecho o izquierdo. Sí, y todo esto empezó a producir un punto de cansancio de ¿qué sigue aquí? Y ya no se veía la mano. No porque además el sujeto cognoscente no accedía al resto del conocimiento. Pero mire, lo que pasa es que el tiempo se nos agotó y vamos a ver primero unos mensajes y continuamos con la respuesta. 21 años, pero que por el país entero se ha conmovido. La pregunta que estábamos resolviendo, la estaba resolviendo Guillermo, era sobre qué tiene que ver el pensamiento complejo, si le ha contribuido o no a un buen ejercicio de procuraduría. ¿Qué es un procurador y para qué el pensamiento complejo? Un procurador es un funcionario que en Colombia ejerce unas funciones de control, ¿no? Ahora bien, el conocimiento de la disciplina jurídica con exclusión de otros modelos no hace otra cosa que poner a un funcionario en las puertas de la prevaricación. Pero cuando el derecho se acerca a la justicia, ¿no? Y la justicia se acerca a la relación con la sociedad, es decir, cuando la justicia consulta ese ámbito del contexto y, por supuesto, ese contexto en esa circunstancia, evidentemente los resultados saltan a la vista. Es decir, no es unidireccional. ¿Ya? Bueno, en ese mismo sentido iría lo del pensamiento complejo en la economía. Absolutamente. Y yo diría, en esa perspectiva, que hemos observado en las últimas décadas cómo el conocimiento ha terminado prácticamente con la sabiduría y el saber de las sociedades. Entonces estamos actuando de forma muy mecánica, muy autónoma, y hemos dejado todo un saber universal, un saber milenario que viene de civilizaciones enteras, aquí esta civilización andina, y hemos despreciado a la gente simplemente porque no pasa por un sistema educativo, cuando hay una sabiduría ahí inmensa que tenemos que rescatar. O sea que el pensamiento complejo nos está llevando a valorar a cualquier persona, no por sus títulos y posgrados, sino por su sabiduría, por su saber, por poderse manejar correctamente en el contexto. La mayor parte de las gentes que se están comportando mal frente al planeta, y estamos en esta situación de calentamiento, han pasado todas por la universidad. Los que se comportan bien son los que no han llegado prácticamente a la universidad. Es la gente normal que lo entiende. El campesino entiende su relación con la naturaleza y con los seres vivos. Y son los que más aportan a que la situación sea correcta. Pero nosotros hoy estamos en un consumismo desaforado y toda esta sociedad del conocimiento y de la información, los celulares, todo esto nos está llevando a una situación que realmente preocupa muchísimo y en donde la gente ya no piensa, la gente actúa,
La gente no sabe por qué actúa. Entonces, desde la economía mucho más, porque estamos en una situación en donde 9 países son los que consumen más del 80% de lo que el mundo produce. Y nos genera la basura Más del de mundo. 190 países son el resto, 20. Y ahí está la pobreza del mundo y la riqueza superconcentrada. Hoy en día el 1% de las personas del mundo concentran el 99% de la riqueza del planeta. Y eso pasa en todos los países. Entonces, el pensamiento complejo está ayudando a salirse de esa visión sectorial de los países, de esa gobernabilidad sectorializada que está llevando a los países a unas crisis enormes. La economía no permite entenderse, ni la salud ni lo que pasa por ahí, es porque cada ministerio está actuando de forma aislada. Y los jefes de Estado no tienen tiempo, ni tienen una visión correcta, no pueden tenerla, para gerenciar. Correcto, pero entonces veamos una mirada desde París. ¿Cómo se siente esa situación colombiana? Desde París y desde el ministerio en particular se nota que algo ha servido pensar de un modo diferente, o nos ven todavía como la Colombia vieja, la Colombia que no ha resuelto sus problemas, la adolorida. Tenemos la suerte de tener en este momento en Francia un ministro, el ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer, que conoce muy bien a Colombia. Estuvo aquí ha escrito sobre Colombia, estuvo en Colombia, hizo su servicio militar en esa época, era como cooperante, a los 18 años vivió en Colombia, habla español. Él tiene una formación de jurista y conoce muy bien la Constitución colombiana, la Constitución del 91 en la historia, ha escrito sobre Colombia. O sea que hay una escucha a nivel del Estado francés sobre Colombia. El año pasado fue el año franco-colombiano, Francia-Colombia, en donde se permitió conocer en Colombia a Francia y en Francia en Colombia, no solamente en lo económico, en lo empresarial, en lo cultural, en lo académico, en lo científico, en lo humano. Fue muy interesante de conocer la idiosincrasia de los dos países y que se viera que Colombia también es música, también es arte, también son paisajes. El turismo de Francia a Colombia en los últimos 8 meses ha aumentado del 200% con respecto a los otros 2 años. Yo tengo muchos amigos que me dicen que se quieren venir a pasar la vacación a Colombia, lo que no ocurría. La experiencia del pensamiento complejo en Colombia, del sembrar la obra de Edgar Morar en Colombia, ha sido un referente para América Latina, porque desde el 2000, con el Ministerio de Educación y con el ICFES, hicimos un congreso a nivel nacional que se inspiró en el Congreso del 97 y que llevó a todos los profesores del sistema educativo colombiano a trabajar durante varios meses las temáticas de los 7 saberes necesarios para la educación. Incluso las del memorias futuro. están en la web. Cualquiera que entre al Congreso Pensamiento Complejo ICFES 2001, ahí la encontrará. Ahí está. Sigue siendo un ejemplo. El pensamiento complejo es un pensamiento que libera, entrama. Curiosamente, lo que entrama no encierra. Lo que entrama genera fuerza, genera equipo, genera pensamiento colectivo, inteligencia colectiva. Bueno, hablamos de 7 saberes en ese momento y en el año 2000, precisamente terminando el encuentro con el ICFES, yo me reuní con el maestro Morán y le dije, ¿usted por qué no habla de la historia? Es que la historia ya no se necesita, como dicen los posmodernos, ya pasamos esa página y el hombre puede vivir en el presente continuo. Para mí, le decía yo, ese es el triunfo de la sociedad de consumo, que piensa que puede vivir embobada con objetos y con trapos y con cosas y que cree que este mundo no tiene dimensión, que uno es así porque está en el presente y que chao. Me dijo, no, por el contrario. Ahora en Manizales, la semana entrante, vamos a hacer un trabajo sobre el pensamiento complejo y el octavo saber. 7 saberes eran los que estaban en el cuaderno, pero viene el octavo, que es la importancia del enfoque histórico. ¿Ustedes lo ven así en sus disciplinas o no? ¿Es necesario, por ejemplo, que la filosofía vuelva y aborde la historia, el derecho, la economía? Más que necesario, Eduardo, es imprescindible como condición de la comprensión de los fenómenos a los que cada disciplina se ve abocados. Porque cuando una disciplina, desde la unidireccionalidad de un racionalismo, digamos, tiránico,
mira el fenómeno, por supuesto que no alcanza el nivel de comprensión y a lo sumo alcanza la explicación del mismo. Pero cuando abre la compuerta para integrar saberes, por supuesto que la perspectiva y la visión es expandida, por decirlo de alguna manera. En la historia también hay algo muy importante que es la memoria. La memoria y los recuerdos. En la historia se entrama los recuerdos personales, en la memoria las memorias colectivas, pero la historia es un trabajo de conjunto, de equilibrio, de una racionalización positiva de la historia de un pueblo. Ustedes conocen la famosa frase: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y la primera es trágica y la segunda es cómica. Yo incluso en la entrevista con Morán yo le decía lo mismo, pero yo no he creído nunca en ese aforismo. La historia no se repite porque la gente toda es distinta, se parece. Pero veamos en economía, nos falta un minutico. En economía, que todo el mundo busca... Acabo de llegar de México, donde fui invitado por Naciones Unidas y UNESCO al comenzar la construcción de un megaproyecto mundial sobre la evolución biocultural de la humanidad. Unos 100 laboratorios de todos los continentes del mundo participarían y unas 52 disciplinas al comienzo. Y estuvimos viendo allí la historia, la memoria de la humanidad. Es absolutamente vital para entender la evolución biocultural hacia el futuro, hacia unos 100 años adelante, en donde lo que no cabe muchísimo es el presente. Porque cuando tú estudias la evolución biocultural, no puedes preocuparte de un año o de 2 años. Es el periodo de 3 generaciones adelante o mínimo 3 generaciones atrás que te permiten ver las tendencias, los grandes cambios, porque eso es lo que se demora la humanidad en cambiar. Bueno, ya el tiempo se nos acabó, pero ya... Los grandes jefes de Estado son los que son capaces de actuar en el presente, pero con una gran visión de historia de un pueblo. Pues por lo que veo no hay mucho gran jefe de Estado en Colombia porque todos son presente continuo. Un gerundio. Un gerundio, ando. Ustedes saben que estábamos en el sello personal del egresado, era lo que queríamos mostrar. Hay 4 egresados que tenemos un sello personal en los asuntos del pensamiento en la ciudad de Medellín y que le hemos querido proyectar. Los invitamos a todos ustedes a que se acerquen a la obra de Edgar Morán y de los otros autores contemporáneos sobre el pensamiento complejo. Los invito a una próxima sesión de El sello personal del egresado. Muchas gracias. Ustedes muy amables. Gracias. Muchas gracias.